La primera puerta cerrada. Antes de que su nombre sonara en estadios, antes de que miles corearan sus canciones con lágrimas en los ojos, Jason Jiménez conoció el sonido más cruel de todos. El golpe seco de una puerta cerrándose frente a sus sueños. No fue una puerta elegante. No fue una puerta de lujo. Fue una puerta vieja, pesada, de esas que parecen decirte sin palabras, aquí no entras. Jason nació en Manzanares, Caldas, en un lugar donde los sueños no eran prioridad, porque primero había que sobrevivir. Desde muy pequeño entendió que la vida no iba a tratarlo con suavidad. Mientras otros niños jugaban, él aprendía a trabajar. Mientras otros soñaban, él aprendía a resistir. La pobreza no solo se vive en el bolsillo, se vive en el alma. Y Jason la conoció temprano. Salía a la calle a vender dulces, a tocar puertas ajenas, esperando que alguien comprara algo, esperando que alguien lo mirara. Muchas veces esas puertas se abrían solo lo suficiente para decir no, y se cerraban sin escuchar una palabra más. Cada puerta cerrada era una lección. Cada rechazo, una cicatriz invisible. Pero había algo que nadie podía quitarle, su voz. En las noches silenciosas, cuando el cansancio pesaba más que el cuerpo, Jason cantaba. Cantaba para no quebrarse, cantaba para no rendirse, cantaba porque en su interior sabía que su destino no estaba del otro lado de esas puertas cerradas, sino en seguir tocándolas. La música llegó como un susurro, como una promesa. No había estudios, no había micrófonos profesionales, no había productores. Solo había verdad, y dolor, mucho dolor. Pero la industria musical no escucha el dolor de cualquiera. La industria tiene puertas blindadas. Cuando Jason comenzó a buscar oportunidades, se encontró con la puerta más fría de todas, la puerta del no eres nadie. No tenía apellido famoso, no tenía dinero, no tenía contactos, solo tenía historias reales, historias que dolían porque eran ciertas. Le dijeron que no, que su voz no vendía, que su estilo no servía, que la música popular no tenía futuro. Y cada una de esas frases fue otra puerta cerrándose. Hubo días en los que pensó rendirse. Días en los que la esperanza parecía un lujo demasiado caro. Días en los que el silencio pesaba más que los gritos del público que aún no existía. Pero Jason entendió algo que pocos entienden. Hay puertas que no se abren porque no son tuyas. Mientras el mundo le cerraba caminos, él seguía escribiendo canciones. Canciones que no nacían del éxito, sino del fracaso. Canciones que no hablaban de fama, sino de traiciones, carencias y caídas. Sin saberlo, estaba construyendo la llave. La llave no era dinero. No era suerte. No era un padrino poderoso. La llave era su historia. Cada noche difícil, cada humillación, cada puerta cerrada estaba alimentando algo más grande. Algo que todavía no tenía nombre, pero que ya tenía fuerza. Porque cuando un hombre canta desde la verdad, tarde o temprano alguien abre la puerta para escuchar. Y aunque en ese momento Jason no lo sabía, esa primera puerta cerrada, la de la pobreza, sería la más importante de todas. Porque fue ahí donde aprendió a no depender de nadie para seguir adelante. Esa puerta no se abrió, pero tampoco lo detuvo. Y mientras muchos se rindieron al primer golpe, Jason Jiménez decidió algo que cambiaría su destino para siempre. Seguir tocando, aunque sangraran los nudillos. Porque a veces la historia no comienza cuando una puerta se abre, sino cuando decides no irte después de que te la cierran en la cara. Tocando puertas que nadie quería abrir. Después de la primera puerta cerrada, muchos habrían retrocedido. Pero Jason Jiménez no sabía volver atrás. Solo sabía avanzar, aunque fuera a oscuras. La pobreza ya no era una sorpresa, pero ahora se sumaba algo peor, la indiferencia. Porque, una cosa es que te cierren una puerta por necesidad, y otra muy distinta es que te la cierren por no creerte suficiente. Jason empezó a llevar su música a donde nadie quería escucharla. Cantinas pequeñas, bares olvidados, reuniones improvisadas. No había escenarios iluminados ni aplausos largos. A veces ni siquiera había silencio. Cantaba mientras la gente hablaba, bebía, reía, y aún así, él seguía. Cada canción era un golpe a una puerta invisible. Pedía oportunidades con respeto, pero casi siempre recibía lo mismo. Después te llamamos. No es lo que buscamos. Aquí no funciona ese estilo. Frases suaves pero puertas cerradas al fin y al cabo. Hubo productores que ni siquiera lo dejaron terminar una canción. Otros miraban el reloj mientras cantaba, esperando que acabara rápido. La puerta del reconocimiento parecía no tener manija por dentro.
Y sin embargo, Jason seguía escribiendo. Escribía sobre traiciones, sobre la escasez, sobre amores rotos. No lo hacía por moda, lo hacía porque era su vida. Cada verso tenía nombre, rostro y herida. Mientras muchos buscaban encajar, él decidió ser real, aunque eso le cerrara más puertas. Hubo noches en las que regresó a casa con la voz cansada y el alma rota. No por el esfuerzo de cantar, sino por la sensación de no existir para nadie. La soledad se sentía pesada como una habitación sin ventanas. Y en esos momentos oscuros la duda tocaba su propia puerta. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si este sueño no es para mí? Esas eran las puertas más peligrosas, las que se cierran por dentro. Pero Jason hizo algo diferente. En lugar de huir de la duda, la convirtió en música. Cada rechazo se transformó en una canción más honesta. Cada burla en un verso más fuerte. No tenía disquera, pero tenía convicción. No tenía fama, pero tenía calle. No tenía puertas abiertas, pero tenía resistencia. Poco a poco, su voz empezó a correr de boca en boca. No en grandes medios, sino en la gente común. En quienes escuchaban una canción y decían, eso me pasó a mí. Y ahí ocurrió algo silencioso, casi invisible, una puerta empezó a crujir. No fue un golpe fuerte. No fue un éxito inmediato. Fue apenas una grieta, pero para alguien que había vivido entre puertas cerradas, esa grieta lo era todo. Algunos comenzaron a llamarlo para cantar en eventos más grandes. Otros le pedían canciones personalizadas. Su nombre empezaba a sonar, no como una promesa, sino como una verdad incómoda para quienes antes lo habían rechazado. Aún así, el camino seguía siendo cuesta arriba. Cada paso exigía sacrificio. Cada escenario pequeño era una prueba más. Porque no todas las puertas que se abren llevan al lugar correcto, y Jason lo sabía. Aprendió a distinguir entre puertas falsas y puertas reales. Entre oportunidades vacías y caminos honestos. Aprendió a esperar sin detenerse. Y mientras muchos pensaban que su insistencia era terquedad, en realidad era fe. Fe en que su historia tenía que llegar a algún lado. Fe en que el dolor no era en vano. Porque a veces las puertas no se abren de inmediato para probarte algo. Si realmente estás dispuesto a cruzarlas cuando llegue el momento. Jason Jiménez aún no era famoso. Aún no llenaba escenarios. Aún no escuchaba su nombre coreado por multitudes. Pero ya había logrado algo que pocos consiguen. No rendirse cuando nadie lo estaba mirando. Y esa decisión tomada en silencio estaba a punto de cambiarlo todo. Porque cuando sigues tocando puertas que nadie quiere abrir, llega un día en que no te abren por lástima, te abren por respeto. Y esa historia apenas estaba comenzando. La puerta que se abrió, y el rumor que quiso cerrarla. Cuando la puerta finalmente comenzó a abrirse, no lo hizo con aplausos ni celebraciones. Se abrió despacio, casi en silencio, como si dudara de si Jason Jiménez realmente merecía entrar. Pero él no dudó. Después de tantos años tocando puertas que nadie quería abrir, la música empezó a hacer lo que ninguna persona había hecho antes, hablar por él. Sus canciones comenzaron a circular entre la gente común, entre quienes habían vivido lo mismo que él. No eran canciones perfectas, eran canciones sinceras. Y la sinceridad tiene una fuerza que no se puede detener. Aventurero, ni tengo ni necesito, tenías razón. No eran solo títulos, eran confesiones. Cada letra llevaba el peso de una vida difícil, de puertas cerradas, de promesas rotas. La gente no escuchaba a Jason, se veía reflejada en él. Esa fue la puerta que nadie pudo volver a cerrar, la del público. De pronto, los escenarios se hicieron más grandes. Las luces más intensas, los aplausos más largos. Jason Jiménez empezaba a ser un nombre que se repetía. Un nombre que incomodaba a quienes antes dijeron que no servía. Pero cuando una puerta se abre de verdad, siempre aparece alguien que intenta cerrarla desde afuera. Ahí nacieron los rumores, videos en redes sociales, títulos exagerados, voces diciendo cosas que nunca pasaron. Entre ellos, el más cruel, el rumor de su supuesta muerte. Un rumor frío, sin alma, creado solo para llamar la atención. Decían que había fallecido, que había sufrido un accidente, que su historia había terminado. Pero Jason seguía vivo, cantando, respirando, luchando. Mientras unos inventaban finales falsos, él seguía escribiendo capítulos reales. Mientras otros ganaban visitas con mentiras, él llenaba escenarios con verdades. Ese contraste dolió,
Porque no es fácil ver cómo juegan con tu nombre, con tu vida, con tu historia. No es fácil saber que hay quienes quieren cerrar la puerta que tanto te costó abrir. Pero Jason entendió algo fundamental. Los rumores no nacen del fracaso, nacen del impacto. Si hablaban de él, era porque ya no podían ignorarlo. Lejos de esconderse, siguió adelante. Salió a cantar con más fuerza. A mirar al público a los ojos. A demostrar que estaba ahí, vivo, firme, sin miedo. Cada concierto era una respuesta. Cada canción, una prueba. Cada aplauso, un candado más en la puerta que ya nadie podía cerrar. Y mientras el rumor se apagaba, la verdad crecía. La gente ya no preguntaba si Jason Jiménez estaba vivo. La gente preguntaba cuándo volvía a cantar cerca de su ciudad. Porque el éxito verdadero no necesita explicarse, se siente. Aún así, Jason no se dejó engañar por la fama. Sabía que esa puerta recién abierta también tenía trampas. Sabía que el mismo mundo que hoy te aplaude, mañana puede darte la espalda. Por eso siguió siendo el mismo. El muchacho que vendía dulces. El que cantaba aunque nadie escuchara. El que no olvidó de dónde venía. Y en ese equilibrio entre el éxito y la memoria, encontró su lugar. La puerta se había abierto, sí, pero no para cambiarlo, sino para mostrar quién siempre fue. Y mientras muchos creían que la historia ya estaba completa, Jason Jiménez apenas estaba entrando a una parte más peligrosa del camino, la puerta interior, esa que no se abre con aplausos, sino con fortaleza. Porque no todas las batallas se libran afuera, algunas se pelean en silencio. Y esa, estaba por comenzar. La puerta que casi se cerró por dentro. Cuando el ruido del éxito empezó a ser constante, Jason Jiménez descubrió una verdad que pocos dicen en voz alta: no todas las puertas peligrosas están afuera. Algunas se cierran en silencio, desde adentro. Los escenarios llenos, los aplausos interminables y las luces intensas no siempre iluminan el alma. A veces la dejan más expuesta. Y en medio de ese contraste, Jason comenzó a sentir el peso invisible de la fama. Había llegado lejos, sí, pero el cansancio también había llegado con él. Las exigencias crecieron, las expectativas se multiplicaron. Ya no era solo cantar, era cumplir, responder, mantenerse. Cada paso estaba bajo la mirada de miles. Y eso, poco a poco, empezó a empujar una puerta interna hacia el cierre. Hubo noches de silencio absoluto, incluso rodeado de gente. Momentos en los que la soledad se sentía más fuerte que antes porque ahora era incomprendida. ¿Cómo explicar que alguien que lo tenía, todo, se sintiera vacío? Jason habló de ello, de la presión, del agotamiento emocional, de esos pensamientos que aparecen cuando nadie está mirando. No lo hizo para llamar la atención, sino para no mentirse a sí mismo. La depresión no llega gritando. Llega despacio, cierra puertas sin avisar, y él estuvo cerca de quedarse atrapado. En esos momentos la música volvió a salvarlo. No como carrera, sino como refugio. Volvió a escribir sin pensar en números ni en tendencias. Escribió para entenderse, para sostenerse, para no rendirse. Entendió que no todas las puertas deben abrirse. Que algunas invitaciones traen más pérdida que ganancia. Que decir no también es una forma de cuidarse. Aprendió a cerrar puertas que no le hacían bien, antes de que se cerrara la más importante, la de su propia vida. Y ahí ocurrió algo poderoso. Al aceptar su fragilidad, recuperó fuerza. Al reconocer sus límites, encontró equilibrio. No necesitaba demostrar nada más. Su historia ya hablaba por él. La puerta interna, esa que estuvo a punto de cerrarse, volvió a abrirse lentamente. No con ruido, sino con conciencia. Con calma. Con verdad. Jason Jiménez entendió que el verdadero éxito no es llegar arriba, sino no perderse en el camino. Y mientras el público seguía creciendo, él se reconectaba con el joven que tocaba puertas sin miedo. El que cantaba por necesidad, no por obligación. El que sabía que la vida no se trata solo de entrar, sino de saber cuándo quedarse. Porque hay puertas que se abren con talento, pero solo permanecen abiertas con fortaleza interior. Y esa lección, silenciosa y profunda, lo preparó para el último acto de esta historia. La puerta final no era hacia la fama, era hacia la inspiración, y estaba a punto de abrirse. La puerta que hoy permanece abierta. Después de todas las puertas cerradas, de los rechazos, de los rumores y de las batallas internas, Jason Jiménez entendió algo que pocos comprenden de verdad. No todas las puertas se cruzan para huir del pasado. Algunas se cruzan para honrarlo.
Hoy, su nombre no representa solo éxito. Representa resistencia. Representa a miles de personas que alguna vez se sintieron invisibles, rechazadas, olvidadas detrás de una puerta que nunca se abrió. Jason no llegó porque el camino fuera fácil. Llegó porque no se fue cuando todo dolía. Cada escenario que pisa lleva consigo al niño que vendía dulces, al joven que cantaba sin ser escuchado, al hombre que estuvo a punto de cerrarse por dentro. Nada quedó atrás. Todo camina con él. La puerta que hoy permanece abierta no es solo la del éxito, es la de la inspiración. Porque su historia demuestra que no importa cuántas veces te digan que no, mientras sigas tocando con honestidad, alguna puerta terminará cediendo. Y no fue magia, no fue suerte, fue constancia. Los rumores quedaron atrás, las mentiras se cayeron solas. Porque la verdad no necesita gritar, solo necesita tiempo. Jason Jiménez sigue vivo, sigue cantando. Sigue demostrando que las cicatrices no se esconden, se convierten en canciones. Que el dolor no se borra, se transforma. Y tal vez tú que estás viendo o escuchando esta historia también estés frente a una puerta cerrada. Tal vez hoy sientas que nadie te escucha, que nadie cree en ti. Pero recuerda esto, las puertas más importantes no se abren rápido, se abren cuando estás listo. Esta historia no es solo sobre un cantante. Es sobre no rendirse, es sobre tocar una vez más, incluso cuando ya no quedan fuerzas. Y hasta aquí llega esta historia. Esto fue Crónicas de Cristian, donde las historias no se cuentan, se sienten. Si este vídeo te dejó algo, si alguna parte de esta historia conectó contigo, déjame un buen comentario, quiero leerte. No olvides darle like porque eso ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias reales. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna crónica más. Aquí seguimos contando historias que nacen del dolor, pero terminan en fuerza. Nos vemos en el próximo vídeo.